economía de la gasolina, ¿cuánto le costó a los ciudadanos? Nada. Esa es la patria nueva, compañeros. Con nosotros no ha habido paquetazos, pero ya vienen por aquí los que sí nos dieron el pinchazo, los que engañaron al pueblo ecuatoriano y van a decir con falsa modestia: he aprendido de mis errores. Y nosotros también, por eso no te creemos nada, caretuco. Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente. Y después vendrán los espiritistas, ¿no? Estoy hablando solamente de candidatos presidenciales, porque si empiezo a hablar, pero una sola vuelta, una sola lista. Una sola vuelta, una sola lista. Una sola vuelta, una sola lista. Estoy hablando solo de los candidatos presidenciales, porque si empiezo a hablar de ciertos candidatos provinciales, una señora ahí con cara de no, que miente como tomar agua, no, me paso toda la noche. Pero por favor, esa gente tan mal hace quedar a la mujer Lojana, que no es mentirosa, es muy honesta, muy culta. Por favor, nunca más. Solo buscan obstaculizar. Ni hicieron cuando fueron su ser cristiano, ni dejan hacer ahora con la revolución. Pero venceremos, compañeros. Con esta unidad no hay nada ni nadie que pueda detener esta revolución. Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Engañar. ¿Se acuerdan el 30 de septiembre del 2010? ¿Cómo aplaudieron el golpe de Estado? Participaron en el golpe de Estado. Se tomaron la gobernación aquí en Loja, se la tomaron en Cotopaxi, en Chimborazo, apoyando a los golpistas. Se indujeron a que se tomen la asamblea, aplaudían a los malos policías que pateaban, arrastraban al pueblo ecuatoriano. Nos hablan de respeto a la Constitución. ¿Quién le puede creer algo a esa gente? A los tirapiedras, sin poncho y con poncho, a los que se dicen democráticos, movimiento popular democrático, a garrotazos. O ya se olvidaron cómo agredieron al rector de la Universidad Central. Ya basta. ¿Cuánto daño ha hecho esta gente a la democracia, a la Constitución, a nuestros hijos? Nos hablan de derechos, y el derecho de nuestros hijos a educarse, de nuestras familias a sanarse. O ya se olvidaron los paros en educación, extorsionando, chantajeando a los gobiernos de turno. ¿Se olvidaron? Cuando nuestros chicos quedaban días, semanas sin estudiar. Ya se olvidaron de los paros en salud, cuando nuestras familias, nuestros ciudadanos se morían en las puertas cerradas de los hospitales. Ya se olvidaron cómo, con sindicatos mafiosos, y yo creo en los sindicatos, pero hay buenos sindicatos y hay otros deshonestos. Con esos sindicatos mafiosos se tomaban y quebraban las empresas públicas, las empresas de todos los ecuatorianos. Ya se olvidaron de eso. ¿Cuántos paros en educación ha habido con la revolución? ¿Cuántos paros en salud? ¿Quieren volver al pasado? Por si acaso, alguien dirá: Correa represor, porque antes se podía protestar, la protesta social. Sepan ustedes que eso está recontra prohibido en la Constitución, la de ahora y la de antes. Paros en educación y salud, léanla, totalmente prohibido. Estos caretucos dicen: defendemos la Constitución. Prohibidísimo para la educación y la salud. ¿Cómo lo hacían? Porque temblaban pues los otros gobiernos. Como este presidente, este gobierno no tembla ante nadie. Hemos aplicado la ley y la Constitución, y ahora vienen con criminalización de la protesta social. Digan lo que les dé la gana. Vamos a proteger el derecho de nuestros niños a los estudios, el derecho de nuestra familia a la salud, el derecho a tener el patrimonio del pueblo ecuatoriano en las empresas públicas, el derecho de las grandes mayorías, compañeros. Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente.
se quiere gobernar hay que ir con equipo de gente sana, ¿no? Gente buena, que valga la pena. Loja es extremadamente culta. Le pregunto, ¿quién quiere tener de ministro de Educación a un Jorge Escala? De ministra de Cultura una Lourdes Estiván. ¿Se acuerdan de esta señora nefasta, Mary Zamora, presidente de la UNE? ¿Quién quiere tener la secretaria de Ciencia y Tecnología? Y esa es la gente que nos viene a pedir el voto, que nos habla de Constitución y nos habla de derecho. ¡Para afuera, tirapiedras! ¡Ya no les queremos nada! Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente. Pero atentos, ellos saben que la tienen perdida a nivel de presidente y vicepresidente. Jamás es pecado de triunfalista, créanme. Me levanto cada día, pese a lo que digan las encuestas, repitiéndome, trabaja como si no tuvieras un solo voto. Por eso la fonía, ¿no? Hoy vengo de Escariamanga, Gonzanamá, Loja, tenemos entrevistas. Mañana continuamos, el día de ayer, perdón, domingo paramos un ratito, el sábado en Guayaquil recorrimos todo Guayaquil con lluvia. O sea, trabajamos como si no tuviéramos un solo voto. Pero las encuestas son contundentes, muy claras. En todo caso, compañeros, ellos lo saben. Pero su brillante estrategia es infiltrarse en la asamblea. Para, como han hecho estos 4 años, desestabilizar, conspirar, obstruir. No es que es de oposición democrática. La oposición democrática yo la tengo en la misma Alianza País. Hay oposición como en Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia entre republicano y demócrata? Nada. Más diferencia yo tengo dentro de Alianza País, les insisto. Esta gente no hace oposición democrática, hace conspiración, golpismo, como el 30S. El presidente agredido, una bomba lacrimógena a medio metro de mi cara explotó. 25 puntos en la rodilla, recién operado, asilado, retenido en el hospital policial. Y a las 10 de la mañana la oposición pedía la renuncia de los sublevados, no, del presidente. Después se fueron a chupar en un hotel 5 estrellas. Y ahí estuvo la cara de no, que todos conocemos, ¿no? Fueron a chupar a un hotel 5 estrellas de Quito porque creían que se caía el gobierno. Y la respuesta del pueblo ecuatoriano fue salir por decenas de miles a la calle a defender a su gobierno. Cuando se quedaron con los churos hechos, oliendo todavía whisky, a las 2 de la tarde pidiendo la amnistía para los que asesinaban, pateaban, arrastraban al pueblo ecuatoriano. Esa es la oposición, entre comillas, que hemos tenido que soportar, bloqueando todo, conspirando, insultando, difamando, cobardemente, encubriéndose una malentendida inmunidad, diciendo que no hay fiscalización porque no se ha permitido el show de los juicios políticos. Pero vaya, vean cuántos documentos han pedido estos señores, cómo han desperdiciado plata del pueblo ecuatoriano y para nada, más de 2 millones de documentos, centenas de comparecencias de los ministros a las diferentes comisiones. Pero compañeros, esto no puede seguir así. Sí han hecho daño, pero no al gobierno. Tenemos un apoyo fenomenal a ustedes. Por ejemplo, ya hemos hablado de la policía un poco. Su principal preocupación, seguridad. La seguridad no se va a solucionar con charlatanería, con bla bla, con babosadas. Voy a poner visas a todos los turistas y quiebra pues el sector turístico. Y verán que si llegara algún día presidente, que no va a llegar, le pone visa a los negritos, pero a sus panas, a sus patrones, los gringos, y eso no le va a poner visa nunca, pura mentira. Pero en todo caso, compañeros, esto se va a solucionar con inteligencia, con eficacia, como lo estamos haciendo. Ya estamos avanzando muchísimo en la lucha contra la delincuencia. Una policía totalmente repotenciada, totalmente reorientada. Ya no es la policía militarizada, sino la policía comunitaria. Ya no en grandes cuarteles, sino en los UPCs, en cada barrio, trabajando con los barrios, con computadora donde está todo el mapa del barrio, botones de auxilio, se aprieta el botón, enseguida sale la alarma, sin necesidad de decir nombre, dirección, ya se sabe dónde es la alarma. Por si acaso, ahí el candidato de la banca, ¿no?, recién se da cuenta que nos faltan policías. Por un lado dice que va a reducir 2.000 millones en impuestos, y por el otro lado dice que nos va a dar 20.000 policías más. Y enseguida no se ha enterado que ya estamos hace fuego en ese programa, que en verdad no necesitamos 20.000, sino exactamente 17.000 policías para estar en los estándares internacionales, pero que eso no se hace por decreto,
La formación de un policía son de 2 años y tenemos solo 3 escuelas policiales en el país. Tenemos 13, pero básicamente las que sirven son 3. Entonces es una capacidad limitada. Ya estamos creando 5 escuelas más. De ni eso se ha enterado, que hace rato estamos en ese programa de preparar nuevos policías y tenemos 500 policías cada 6 meses. Tenemos que aumentar ese ritmo para en el 2017 tener todos los policías que necesita el país. Pero le decía, ha habido que una emergencia. ¿Ah? ¿Alguien se desmayó? A ver, por favor, si hay paramédicos allá, ábranse un poquito y denle aire, ¿no? Ábranse que lleguen. ¿Ah? Ladrón. Ya. A ver, señores, entonces les decía, vaya a la policía que hay un problema allá. Se ha repotenciado la policía, los avances son espectaculares. Pero ¿qué pasaba? Loja querida, prohibido olvidar. Policía agarraban delincuentes y los jueces corruptos no los soltaban. O ineficientes, o cómodos, o miedosos, que es parte de la corrupción. Pero no nos soltaron 10, 50, 100 delincuentes. Nos soltaron cerca de 10.000. ¿Aquí cuántas personas habrán? 5.000, el doble de lo que hay en esta plaza. ¿Saben lo que eso significa? Y no nos soltaban angelitos, sino violadores, asaltantes, etc. ¿Cómo? Atiéndame acá. 4.000 caducidades de prisión preventiva. Pasaba el año sin sentencia, había que dejar libre a ese tipo, así sea asaltabanco, violador, asesino múltiple. 6.000 medidas sustitutivas a la prisión preventiva, pero no al padre de familia que sin querer atropelló a alguien, tiene que ser enjuiciado, pero no tiene por qué estar preso. No, le daban medidas sustitutivas al que tenía 15 arrestos, al que tenía antecedentes, al asaltante a mano armada, y no se volvía a aparecer. Por eso tuvimos que llamar a la consulta popular. Y acá vinieron los mentirosos a decirles que voten no. Y miren el apoyo inmenso que tenemos. Pero yo entiendo a la gente. Chuta, estoy bien, ¿no? Esto me mete en tantos cuentos que si voto sí va a pasar esto. Mejor me quedo como estoy y voto no. Pese al apoyo que tengo, que le doy al presidente. Y nos engañaron por hacerle daño al gobierno. Le hicieron daño a ustedes, o pretendieron hacerle daño. No lo lograron porque ganamos a nivel nacional. Pero cuando vengan esos caretucos a pedirle el voto, enséñenle a las unidades de judicatura que ahora tienen de lujo y díganle, eso es lo que ustedes no querían que tengamos. Enséñenle cómo las estadísticas de cómo ahora ya no se suelta pues a los delincuentes, ya hay 0 caducidad de prisión preventiva. Juez que nos suelta un delincuente peligroso es sancionado, destituido, y ya la población carcelaria subió de 12.000 a 20.000, que es el promedio para un país como Ecuador. Era 20.000 cuando llegamos al gobierno. Soltaban delincuentes los jueces corruptos y tenía razón la oposición cuando decían se están soltando los delincuentes. Lo que no decían es que no era culpa del presidente, sino de jueces venales y que la justicia era autónoma. ¿Qué podíamos hacer? Por eso llamamos a la consulta popular. Ganamos y esto está cambiando drásticamente. Pero falta algo muy importante en la lucha contra la inseguridad. Escúcheme bien, Loja, y creo que me están retransmitiendo algo muy importante. Se ha avanzado muchísimo con la policía, más de 400 UPCs, ECO 911, patrulleros, motos, más personal, etc. Se ha avanzado muchísimo con la justicia. Ahí está esa unidad de judicatura. ¿Saben que la otra vez en 8 horas se dio una sentencia? Antes demoraba 8 años, en 8 horas. Antes al ladrón lo soltaban en 2 días, ahora se lo juzga en 2 días. Fíjense la diferencia. En todo caso, compañeros, nos falta algo muy importante: leyes, sobre todo el nuevo Código Penal, la principal ley para tipificar delitos y sancionar delitos. ¿Sí me explico? Ese Código Penal tiene más de 70 años, tiene delitos que ya no existen. Violación de correspondencia con el sello de cera, ya no se usa eso. Y no tiene delitos que ahora existen, sicariato. Ya todo eso está arreglado en el nuevo Código Penal que mandamos hace un año a la Asamblea. Y ahí vuelvo donde empecé.
y nos lo tienen bloqueado en la asamblea para hacerle daño a Correa. No.